Un príncipe vestido de hierro y terciopelo, cuyo trono se cimentaba sobre el miedo. Vlad el Empalador no gobernaba con leyes, sino con sangre. Para sus enemigos no era un hombre, sino una pesadilla. Empalamientos, piras, masacres. Su nombre quedó inmortalizado en el terror. Pero tras el mito se esconde un niño traicionado, moldeado por el cautiverio. No un vampiro, no una leyenda, algo mucho más peligroso. Un hombre con un propósito, y sin una pizca de piedad. Nació entre 1428 y 1431, a la sombra de un trono y bajo la espada del destino. Vlad, hijo de Vlad Dracul, no era un niño cualquiera. Era descendiente de los Draculesti, una dinastía enfrascada en una sangrienta disputa con sus rivales, los Danesti. Su infancia no fue un cuento de hadas, fue una preparación para la guerra. En 1442 todo cambió. Los otomanos obligaron a Vlad Dracul a entregar a sus hijos como rehenes. Vlad tenía solo 11 años. Su hermano menor, Radu, ni siquiera 10. Fueron llevados a Edirne, el corazón del Imperio Otomano. Allí comenzó la transformación. Sin corte, sin libertad, solo cadenas de seda y amenazas. En los palacios de sus enemigos aprendieron el idioma de sus captores, lucharon con armas turcas, cenaron en mesas hostiles. Era una especie de prisión sutil, no de muros, sino de manipulación. Vlad observó, escuchó, aprendió. Su odio se agudizó hasta convertirse en un arma. Radu se convirtió en el favorito de la corte. Gentil, encantador. Vlad se volvió frío, calculador. Sus días en Edirne lo convertirían en el gobernante que más tarde grabaría su nombre en el miedo. Cuando finalmente fue liberado, ya no era un príncipe, era un superviviente, forjado en el exilio, bautizado en la humillación. Y regresó a Valaquia con un solo objetivo: vengarse de sus traidores y fundar un reino donde la traición jamás quedaría impune. Una vez fue un niño encadenado, pero las cadenas se rompen, y Vlad rompió con ellas. En 1248, tras años de exilio y cautiverio, Vlad aprovechó su oportunidad. Con la ayuda de los otomanos, regresó a Valaquia. Su objetivo, el trono. Pero lo que encontró no fue un reino, sino un nido de víboras. Su rival, Vladislav II, de la familia Danesti, estaba en campaña. Vlad atacó. A los pocos días fue declarado voivoda de Valaquia. Solo tenía 17 años. Pero su reinado era frágil, construido sobre arena. Los boyardos desconfiaban de él. Los campesinos no le temían. Y Vladislav regresó, furioso, armado y decidido a vengarse. Vlad fue expulsado. Su primer reinado duró apenas 2 meses. Sin embargo, fue suficiente para dejar cicatrices, tanto en sus enemigos como en su propia alma. Había probado el poder. Había visto cuán débil era realmente el trono. Y había aprendido. Si quieres gobernar, debes sembrar un miedo más profundo que cualquier espada. Huyó, vagó, pero sus ojos nunca se apartaron de Valaquia. Regresaría. No como un príncipe con un derecho, sino como un gobernante con un mensaje. Y ese mensaje estaría escrito con sangre. En 1456, Vlad regresó. No como un exiliado, sino como un verdugo. El trono de Valaquia estaba una vez más a su alcance, y esta vez lo sostendría con puño de hierro. Con el apoyo de sus aliados húngaros y su propia estrategia, derrotó a Vladislav II en combate directo. Algunas fuentes dicen que Vlad mató personalmente a su rival en un duelo. A partir de ese momento, ya no era un príncipe, sino un gobernante. Y no cualquier gobernante, sino un hombre que gobernaría a través del miedo, el fuego y un orden estricto. Su primer acto, la venganza. A los boyardos que lo habían traicionado antes, los invitó a un gran banquete. Mientras corría el vino, sus soldados atacaron. Los ancianos fueron empalados.
Los jóvenes y más fuertes fueron obligados a marchar hacia el árido desierto de Poenari para construirle una fortaleza. Pocos sobrevivieron. Este era el mensaje de Vlad: lealtad o muerte. Lo que siguió fue un régimen de férrea disciplina. Ladrones, decapitados; mentirosos, ahorcados; traidores, púas y fuego. Bajo Vlad, Valaquia no conoció piedad, pero funcionó. Los caminos se volvieron seguros, los impuestos más justos. El orden se restableció. Bajo su reinado de terror, la tierra floreció, no por amor, sino por miedo. Sus enemigos susurraron su nombre. Sus súbditos inclinaron la cabeza. Y Vlad, él gobernó. No como un hombre, sino como un dios de la venganza. Llegaron como comerciantes, pero se convirtieron en enemigos. Los sajones de Transilvania, colonos alemanes con oro en los bolsillos y lealtad a la corona húngara, pronto perdieron el favor de Vlad. Lo que comenzó como un conflicto por peajes e impuestos terminó en sangre. Vlad exigió que las ciudades sajonas siguieran sus leyes. Se negaron. Acuñaron su propia moneda, obedecieron sus propias reglas. Para Vlad, esto no era economía, era rebelión. Y la rebelión merecía castigo. En 1459 marchó sobre la ciudad de Brasov, no con diplomáticos, sino con fuego. Las casas fueron quemadas hasta los cimientos. Los comerciantes fueron empalados. Los que se resistieron fueron ejecutados, algunos con picas, otros con espadas o hervidos vivos. Vlad no se limitaba a las tácticas de combate. Era un maestro del terror. ¿Un ejemplo notorio? Invitó a los líderes sajones a la paz, negociaciones, y luego los arrestaron, torturaron y empalaron. Nada de diplomacia, solo dominación. Pero era más que venganza. Vlad lo comprendió. Para gobernar, necesitaba más que victorias, necesitaba una reputación. El miedo era su fortaleza, el empalamiento, su sello distintivo. Y funcionó. Los caminos se volvieron seguros, las leyes se obedecieron. ¿Y los sajones? Aprendieron que la traición contra Vlad el Empalador solo tenía un fin, una estaca afilada, y una muerte lenta y agonizante. En 1462, lo impensable se avecinaba. Un enorme ejército otomano, de 60.000 hombres, avanzaba hacia Valaquia. A la cabeza estaba el sultán Mehmed Shahbu, el hombre que había conquistado Constantinopla. Frente a él estaba Vlad, con un máximo de 20.000 hombres. Las probabilidades, desoladoras. Pero Vlad no luchó contra el número, luchó contra el miedo. En junio, realizó su jugada maestra, un ataque nocturno al campamento otomano cerca de Targoviste. Al amparo de la oscuridad, sus hombres burlaron a los guardias, incendiaron tiendas, mataron a soldados dormidos y sembraron el pánico en el corazón del ejército más poderoso de su época. Pero no fue suficiente para detener a Mehmed. Así que Vlad hizo algo aún más aterrador. Al acercarse el sultán a la capital, se encontró con algo que paralizó a sus soldados: un campo de decenas de miles de cadáveres, empalados en estacas de madera. Algunos frescos, otros en descomposición. Bebés, mujeres, soldados. Ninguno se salvó. Llegó a ser conocido como el Bosque de los Empalados. El mensaje era claro. Este no era un reino gobernado por un hombre, sino por un demonio con forma humana. Mehmed miró horrorizado. Sus tropas huyeron. La invasión fue cancelada no por la batalla, sino por el miedo. Vlad no había triunfado en el combate. Había ganado dentro de la mente de su enemigo. Sus armas: noche, fuego y el insoportable hedor de la muerte. Y así, su terror se convirtió en escudo. Su nombre en arma de guerra. Vlad el Empalador había logrado lo imposible: hacer temblar al Imperio Otomano. Tras su victoria sobre los otomanos, Vlad parecía intocable. Pero no todos los enemigos portaban una espada. En las sombras acechaban fuerzas más antiguas, nobles rivales,
traidores y el rey de Hungría, Matías Corvino, su antiguo aliado. En el otoño de 1462, cansado de la guerra, Vlad buscó el apoyo de Corvino en Transilvania, pero en lugar de ayuda, encontró cadenas. Basándose en cartas falsificadas que acusaban a Vlad de conspirar con los otomanos, fue arrestado y encarcelado en una fortaleza húngara. Fue una obra maestra de manipulación política. Corvino no quería la guerra con el sultán, así que sacrificó a Vlad. El hombre que había defendido a una nación, ahora era tildado de traidor. Su encarcelamiento duró más de 10 años. 10 años de silencio, de olvido. Pero Vlad no se rindió. En cautiverio, recuperó influencia. Su nombre siguió siendo temido, su leyenda inmortal. Mientras tanto, Valaquia se sumió en el caos. Sin Vlad, estallaron nuevos conflictos, los rivales compitieron por el poder y los otomanos volvieron a presionar. Para 1475, Hungría lo necesitaba de nuevo. Corvino cedió. Vlad fue liberado, no por piedad, sino por necesidad. El príncipe encadenado había regresado, y no había olvidado quién lo había traicionado. Su encarcelamiento no fue un final, fue un intermedio. Y Vlad fue más paciente de lo que sus enemigos creían, porque la venganza, creía él, es un plato que se sirve mejor en la hoguera. El reinado final, un breve triunfo y un final violento. En 1476, Vlad reclamó el trono de Valaquia, no con una gran procesión, sino con una determinación férrea. Su tercer reinado comenzó como los demás habían terminado, con sangre. Los traidores fueron castigados, las leyes reimpuestas con brutal precisión. Vlad gobernó como siempre lo había hecho, con el miedo como fundamento. Pero sus enemigos no dormían. Los otomanos, furiosos por su regreso, enviaron rápidamente un ejército. Al mismo tiempo, sus rivales internos conspiraron una vez más para destronarlo. Vlad retuvo la corona, pero no el tiempo. Sus aliados húngaros fueron lentos, su pueblo cansado de la guerra. Sin embargo, se negó a rendirse. En diciembre de 1476 tuvo lugar su batalla final, una emboscada cerca de Bucarest. Vlad luchó como siempre, ferozmente, sin vacilar, pero estaba rodeado. Algunas fuentes afirman que murió por la espada de un enemigo. Otras susurran que fue asesinado accidentalmente por sus propios hombres, perdido en el caos de la guerra. Su cabeza fue cercenada, embalsamada y enviada al sultán en Constantinopla como trofeo. Su cuerpo nunca fue encontrado de manera concluyente. Y así terminó Vlad el Empalador. No en un trono, ni en la gloria, sino en el campo de batalla. Su rostro, un premio para sus enemigos. Su nombre, un eco que perduraría durante siglos. Su reinado fue breve, sus métodos crueles, pero su legado, inolvidable. Porque no solo gobernó con acero, gobernó con miedo. Y el miedo no muere con el cuerpo. Vlad el Empalador murió como vivió, violentamente. Pero su muerte no enterró su leyenda. En cambio, la arraigó. En Valaquia fue recordado como un gobernante que impuso el orden mediante el terror. Para sus enemigos era un monstruo con forma humana. Pero la historia tenía otros planes. Siglos después, su historia se cruzó fronteras. En 1897, Bram Stoker publicó Drácula, una novela sobre un conde de Transilvania que bebía sangre y desafiaba a la muerte. Aunque la conexión era vaga, el nombre Drácula provenía directamente del linaje de Vlad. El hijo del dragón se convirtió en el príncipe de los no muertos. Pero el mito esconde al hombre. Vlad no era un vampiro. No bebía sangre. Lo que ejercía era miedo. Un miedo calculado y despiadado. Sus enemigos empalados no eran ficción de terror, sino cuerpos reales, apilados por miles. Sus guerras no eran cuentos románticos, sino campañas brutales bañadas en fuego y carne. Y, sin embargo, incluso hoy,
Su imagen se sitúa a caballo entre el héroe y el horror. En Rumania es un icono nacional, un defensor contra los invasores extranjeros, un príncipe que se atrevió a enfrentarse a los otomanos. Su retrato cuelga en museos. Su nombre adorna las calles. Algunos lo llaman patriota, otros lo llaman el diablo. Lo que permanece es la paradoja. Vlad el Empalador gobernó con crueldad, pero dejó una huella que sobrevivió a reinos. Su reinado fue breve, su trono fue robado con frecuencia, pero su leyenda fue eterna, no porque bebiera sangre, sino porque hizo sangrar al mundo. Y a la sombra de hierro y mito, su legado perdura. Mitad historia, mitad pesadilla. Un hombre convertido en monstruo, y luego en algo mucho peor. En una fría mañana de noviembre de 1326, el mercado de Hereford resuena bajo el peso de 1000 espectadores. Nobles, clérigos, campesinos, unidos por la expectación. En el centro se alza un cadalso. Atado y destrozado, Hugh Despenser el joven asciende, antaño el favorito del rey, ahora el hombre más despreciado de Inglaterra. Lo que sigue no será una simple ejecución, sino un mensaje grabado en carne y hueso, que resonará a través de siglos de poder, traición y venganza. Nacido alrededor de 1286 en una de las familias nobles más ambiciosas de Inglaterra, Hugh Despenser el joven entró en un mundo de privilegios y expectativas. Su padre, Hugh Despenser el Viejo, fue un experimentado cortesano y leal servidor del rey Eduardo I Toro. Su madre, Isabel de Beauchamp, descendía de los poderosos condes de Warwick. Desde su nacimiento, el destino de Hugo estuvo marcado por el linaje y la lealtad, un futuro forjado a la sombra de los reyes. Educado en modales cortesanos, diplomacia y entrenamiento militar, el joven Hugo fue preparado no solo para heredar títulos, sino para ascender en influencia. La proximidad de su padre al poder le abrió puertas dentro de la casa real. Hugo aprendió desde pequeño el arte de la adulación, las maniobras políticas y el peligroso atractivo del favor real. En una sociedad feudal donde la sangre dictaba el destino, el pedigrí de Hugo era su pasaporte. Pero fue su ambición, implacable y devoradora, la que lo definiría. Mientras otros niños aprendían a servir, Hugo aprendió a mandar. Mientras otros veneraban la autoridad, él aprendió a doblegarla. Para cuando el reinado de Eduardo I se acercaba a su fin, Hugo Despenser ya no era solo el hijo de un noble. Era un joven depredador al borde del poder, esperando el momento oportuno y al rey adecuado para atacar. En 1307, la muerte de Eduardo I marcó el comienzo de un nuevo reinado, marcado no por la férrea disciplina del padre, sino por las pasiones personales del hijo. Eduardo II ascendió al trono en medio de una controversia inmediata. A su lado se encontraba Piers Gaveston, un caballero gascón cuya belleza, ingenio y arrogancia escandalizaron a la nobleza inglesa. Más que un compañero, Gaveston era la obsesión del rey. Lo colmaron de títulos, tierras y honores, provocando la indignación de la corte. Para los nobles, Gaveston era un extranjero advenedizo. Para Eduardo era indispensable. Su intimidad desató rumores de un afecto antinatural, de un amor que desafiaba las costumbres y a Dios. En 1312, la tensión estalló. Una coalición de varones, liderada por Tomás de Lancaster, capturó y ejecutó a Gaveston sin el consentimiento real. El rey quedó devastado. Un vacío se abrió en su corte, y en él entró Hugo Despenser. Aunque aún en un segundo plano, Hugo lo observaba todo. Aprendió cómo la devoción al rey podía traducirse en dominio sobre el reino, pero también con qué rapidez el favor podía provocar una envidia fatal. Silenciosa y metódicamente, comenzó su ascenso. La caída de Gaveston no fue solo un escándalo, fue una lección, y Hugo no cometería los mismos errores. Todavía no. Con la muerte de Gaveston y la corte sumida en el caos,
Hugo de Spencer vio su oportunidad. En 1312 consiguió un matrimonio que transformaría su fortuna. Leonor de Clara, nieta de Eduardo I y sobrina del rey reinante. Recientemente viuda e inmensamente rica, Leonor trajo consigo el señorío de Glamorgan en Gales, uno de los territorios de marca más ricos del reino. La unión no nació del amor, sino del cálculo. Unió a Hugo al linaje real y lo colocó peligrosamente cerca del trono. El matrimonio fue solo el principio. Hugo comenzó a cultivar la confianza de Eduardo II con una lealtad estudiada y halagos, ofreciendo al rey una presencia estable tras la pérdida de Gaveston. Para 1316 fue nombrado chambelán real, un cargo que le otorgaba acceso constante al monarca y control sobre el flujo del patrocinio real. En la corte, los rumores crecieron. El rey tenía un nuevo favorito. Hugo, ahora más que un simple noble, se convirtió en el guardián del poder. Tierras, títulos y decisiones pasaban por sus manos, y, a diferencia de Gaveston, Hugo fue cuidadoso. Ocultó su ambición con lealtad, su codicia con servicio. Las piezas estaban encajando. Inglaterra había perdido a un favorito, pero estaba a punto de ganar otro, mucho más peligroso. Para 1316, Hugo de Spencer el joven se había asegurado la confianza del rey y no perdió tiempo en convertir la influencia en dominio. Como chambelán real, controlaba quién veía a Eduardo II, quién recibía favores y quién era marginado. Pero Hugo quería más que proximidad. Quería un poder medido en acres, dinero y sumisión. Con la bendición del rey, lanzó una campaña de manipulación legal y extorsión selectiva. Los nobles que caían en desgracia veían sus tierras confiscadas por tecnicismos. Viudas, herederos y familias vulnerables eran obligados a entregar sus propiedades ancestrales. Ni siquiera los propios parientes de Hugo se salvaron. Su cuñada se vio obligada a ceder vastas propiedades. En las Marcas de Gales, construyó un feudo personal, fortificando castillos y enriqueciéndose enormemente. Los tribunales se convirtieron en armas. Las cartas reales, antaño sagradas, fueron tergiversadas para justificar el robo. La justicia se doblegó ante la conveniencia. Cada conquista se disfrazaba de legalidad. Cada abuso se enmascaraba con la aprobación real. El miedo se extendió por la aristocracia. Hugo ya no era solo el favorito del rey, era el arquitecto de un régimen basado en la intimidación y la codicia. Donde Piers Gaveston había provocado con arrogancia, Hugo subyugaba con cálculo. Y en las sombras de la corte de Eduardo se gestaba una tormenta de resentimiento que pronto estallaría. Para 1321, la paciencia de la nobleza inglesa se había agotado. Años de extorsión, apropiación de tierras y arrogancia desenfrenada habían convertido a Hugo de Spencer el joven en el hombre más odiado del reino. Cuando la propia reina Isabel se vio obligada a ceder sus propiedades, incluso los aliados más cercanos del rey se volvieron contra él. Una poderosa coalición de varones, liderada por Tomás de Lancaster y Junfredo de Bohun, exigió acción. A regañadientes, Eduardo II accedió. Hugo y su padre fueron exiliados bajo amenaza de guerra civil. Despojado del poder y desterrado de Inglaterra, la caída de Hugo parecía completa. Pero no era hombre que aceptara la derrota. En lugar de refugiarse en la oscuridad, se volcó en el mar y en la piratería. Desde la costa de Normandía, Hugo lanzó ataques contra barcos mercantes ingleses, saqueando cargamentos y sembrando el caos. Fue un asombroso acto de desafío. Un antiguo chambelán real convertido en proscrito, atacando su propio reino. Esta descarada piratería solo agravó la crisis. Eduardo, furioso por la humillación, intentó recuperar el control. Cuando los varones volvieron a rebelarse, el rey reunió a sus fuerzas leales. Para 1322, la situación había cambiado. La rebelión fue aplastada, Lancaster ejecutado,
y Hugo regresó a Inglaterra no avergonzado, sino triunfante, dispuesto a gobernar junto al rey con la venganza en su corazón. Con la rebelión aplastada y la nobleza en retirada, Hugo de Spencer el joven regresó del exilio no como un sirviente de la corona, sino como su amo. Desde 1322 en adelante, él y su padre gobernaron Inglaterra en todo menos en el nombre. Eduardo II, cada vez más retraído y dependiente, cedió la autoridad a su favorito. Juntos, los dispensadores construyeron un régimen de miedo, vigilancia y castigo. Se confiscaron tierras, se inventaron deudas y los enemigos fueron encarcelados o ejecutados. El sistema legal se convirtió en una herramienta para el enriquecimiento personal. Los nobles que se habían opuesto vieron sus propiedades desmanteladas, sus familias dispersas y sus legados borrados. Hugo reforzó su control sobre las marcas de Gales, gobernándolas como un reino privado. Ninguna petición llegaba al rey sin su aprobación. Ninguna decisión real se aprobaba sin su influencia. La corte bullía de resentimiento. Antiguos aliados guardaron silencio. Quienes una vez ostentaron el poder, ahora vivían a merced del favor de un solo hombre. Incluso la reina Isabel se encontró aislada, su casa desmantelada, sus hijos secuestrados, su voz silenciada. Inglaterra no se gobernaba por la ley, sino por la intimidación. Hugo ya no era solo un favorito, era el rey en la sombra del reino. Pero en el silencio que él imponía, se avecinaba una tormenta. El odio, como el fuego, solo esperaba una chispa. Para 1324, la reina Isabel de Francia, antaño una célebre consorte real, se había convertido en prisionera de su propia corte. El ascenso de Hugo de Spencer no solo había usurpado el poder nobiliario, sino que también había usurpado la autoridad, la dignidad y la familia de la reina. Las tierras que constituían su legítima dote fueron confiscadas. Sus aliados fueron destituidos o encarcelados. Lo más doloroso fue que incluso sus hijos le fueron arrebatados y puestos bajo la vigilancia de la esposa de Despenser. La humillación se convirtió en furia. Isabel, hija de un rey y hermana de un monarca reinante, se encontraba ahora marginada, desprovista de influencia en su propio reino. La corte, antaño escenario de equilibrio diplomático y ceremonias reales, se había convertido en un lugar de conspiraciones susurradas y rabia latente. Los nobles que antaño habían respetado la corona, ahora la resentían. Los varones que habían derramado su sangre por Eduardo I se vieron obligados a doblegarse ante las manipulaciones de un Despenser más joven. La casa real estaba envenenada por la desconfianza. El poder desenfrenado de Hugo no solo ofendía, provocaba. Isabel, fría y calculadora bajo su máscara regia, comenzó a conspirar en silencio. En Hugo de Spencer veía no solo a un enemigo de la corte, sino una amenaza para el orden mismo de Inglaterra, y no perdonaría. En 1325, la reina Isabel fue enviada a Francia para negociar una paz frágil, pero una vez al otro lado del canal, se negó a regresar. Liberada del control de Hugo de Spencer, Isabel abandonó su rol de esposa obediente y emergió como una calculadora fuerza de venganza. En París, se reencontró con un varón exiliado, Roger Mortimer, quien estuvo preso en la Torre de Londres por oponerse a los dispensadores. Había escapado, huido al continente, y ahora ardía con la misma furia que consumía a la reina. Su alianza fue rápida e íntima. Unidos por el odio hacia el mismo hombre, Isabel y Mortimer formaron una alianza mortal. Juntos consiguieron el apoyo de los nobles ingleses descontentos en el extranjero y consiguieron tropas de los Países Bajos. Su causa era clara: la destitución de Hugo de Spencer y la deposición de Eduardo II. En público, Isabel se declaró una madre que luchaba por su hijo, el futuro Eduardo III. En privado, forjó una rebelión. Se intercambiaron cartas en clave. El oro cambió de manos. Se prepararon barcos en puertos secretos.
Para el otoño de 1326, Isabel y Mortimer desembarcaron en suelo inglés con un pequeño ejército, pero el efecto fue inmediato. Nobles, ciudades e incluso antiguos enemigos se unieron a su estandarte. La reina había regresado no como consorte, sino como vengadora. Cuando la reina Isabel y Roger Mortimer desembarcaron en Inglaterra en septiembre de 1326, no llegaron con un ejército, sino con una causa. Eso fue suficiente. Años de opresión, extorsión y miedo bajo los Despencer habían dejado al reino expuesto a la rebelión. Las ciudades abrieron sus puertas. Los nobles que antaño se habían inclinado ante Hugo, ahora alzaban banderas contra él. Incluso los aliados más leales de Eduardo II abandonaron la corona. El pánico se apoderó de la corte. Eduardo y los Despencer huyeron hacia el oeste, llevándose consigo lo que quedaba del tesoro real. Pero sus enemigos actuaron con rapidez. El campo se volvió hostil. Los caminos antaño leales ahora estaban cerrados. Llegaban mensajes no con promesas de apoyo, sino con exigencias de rendición. El 27 de octubre de 1326, Hugo Despencer el Viejo fue capturado en Bristol. El otrora respetado señor, armado pero indefenso, se enfrentó a la justicia inmediata. Fue ahorcado por traidor, aún vestido con las vestiduras de guerra. Le arrancaron la cabeza del cuerpo y descuartizaron sus extremidades, arrojadas a los perros como advertencia para los demás. Para Hugo el joven, la soga se apretaba. Solo con un rey en caída libre y enemigos acercándose, había perdido el reino que una vez gobernó. La situación había cambiado, y la cuestión ya no era si lo harían, sino cuándo. Con la nobleza en rebelión y el cadáver mutilado de su padre colgado en Bristol, Hugh Despencer, el joven, huyó con un rey desesperado y destrozado. Eduardo II, antaño gobernante de Inglaterra, ahora cabalgaba como un fugitivo, seguido por los últimos vestigios leales de su casa. Su ruta serpenteaba a través de los escarpados paisajes de Gales, un último refugio donde Hugh aún poseía tierras y castillos, pero el terreno no ofrecía salvación, solo demora. Los suministros escasearon, los aliados se desvanecieron. La lluvia convirtió los caminos en lodo. La pareja se movió de fortaleza en fortaleza, solo para encontrar puertas cerradas o guarniciones ya retiradas. El estandarte real, antaño símbolo de autoridad, ahora los marcaba para la muerte o la captura. El rey se volvió paranoico. Hugh, cada vez más demacrado y con la mirada hundida, hablaba del hambre como única salida. Pero no habría escapatoria. A mediados de noviembre, cerca de la abadía de Neath, fueron traicionados. Fuerzas locales, leales a Isabel y Mortimer, rodearon a los fugitivos. Eduardo fue puesto bajo custodia, depuesto no por la espada, sino por el silencio. Hugo Despencer fue arrancado del lado del rey. Atado e impotente, el arquitecto de un régimen tiránico se enfrentó al colapso de todo lo que había construido. Su hora había llegado, no en la gloria, sino encadenado, bajo un cielo gris y despiadado. Arrancado de su cautiverio, Hugo Despencer el joven parecía más un fantasma que un hombre. Pálido, esquelético y tembloroso, había rechazado la comida durante días, con la esperanza de que la inanición le evitara el juicio que sabía que le aguardaba. Pero la muerte no llegaría en sus propios términos. En cambio, llegó con espectáculo. El 24 de noviembre de 1326, Hugo fue llevado ante un tribunal en Hereford. Presidiendo el proceso estaban sus enemigos más implacables, la reina Isabel, Roger Mortimer y un grupo de nobles a los que en su día había humillado, extorsionado o desposeído. No cabía duda de su inocencia. El juicio fue un teatro de venganza disfrazado de legalidad. Fue acusado de traición, robo, corrupción y depravación moral. Su supuesta influencia antinatural sobre Eduardo II no solo fue condenada, sino utilizada como arma. Los cronistas hablaron abiertamente de sodomía, presentando a Hugo no solo como un tirano político,
sino como un contagio moral que corrompía el reino. La sentencia estaba predeterminada, pero el proceso tenía un propósito: legitimar la venganza con apariencias de justicia. Los cargos se leyeron en voz alta ante una multitud entusiasta. El veredicto, culpable de todos los cargos, sonó como un conjuro ritual. Hugo de Spencer, antaño el hombre más poderoso de Inglaterra después del rey, moriría no solo como traidor, sino como advertencia pública. En la mañana del 24 de noviembre de 1326, el mercado de Hereford rugía bajo el peso de una multitud embravecida. Acudían no solo para presenciar la muerte, sino para ver la venganza hecha carne. En el centro, un cadalso de madera se alzaba sobre la multitud. Sobre él se encontraba Hugo de Spencer el joven, demacrado, quebrado y atado, antaño favorito del rey, ahora objeto de la ira de Inglaterra. La ejecución no fue un simple ahorcamiento, fue un espectáculo cuidadosamente elaborado de humillación y castigo. Primero, Hugo fue atado en lo alto de una escalera para que todos lo vieran. Una corona. Le clavaron ortigas en la cabeza, una amarga parodia de la realeza. Versículos bíblicos que denunciaban la codicia y la arrogancia fueron grabados y pintados sobre su piel. Luego vino el verdadero tormento. Según los cronistas, le cercenaron los genitales y los quemaron ante sus ojos, una brutal denuncia de sus supuestos pecados. Aún con vida, le abrieron el abdomen y le extrajeron lentamente las entrañas para arrojarlas a las llamas. Sus gritos, según testigos, fueron inhumanos y resonaron por la plaza para el frenético deleite de la multitud. Solo tras una prolongada agonía fue ahorcado. Su cadáver fue decapitado y descuartizado. Partes de él fueron enviadas a toda Inglaterra. Su cabeza, colgada en la puerta de Londres, fue una advertencia final y silenciosa. El abuso de poder invita a una muerte sin piedad. Con el cuerpo mutilado de Hugh de Spencer, esparcido por todo el reino, el reinado de terror que había orquestado terminó en sangre y ceniza. Pero el rey al que había servido, Eduardo II, no escapó al juicio. Depuesto por el Parlamento y despojado de su dignidad real, Eduardo fue encarcelado bajo una férrea vigilancia. En septiembre de 1327, encontró su fin en el castillo de Berkeley. El método, largamente debatido, sigue siendo infame. Un atizador al rojo vivo insertado en su cuerpo, elegido por su silencio y su simbolismo. Una ejecución sin heridas visibles, pero impregnada de cruel ironía. Los restos de Spencer no corrieron mejor suerte. En 1330, 4 años después de su ejecución, su viuda, Leonor de Clare, recibió permiso para recuperar lo que quedaba de él. Solo quedaron fragmentos, su cabeza, un fémur y algunos huesos carbonizados. Fueron enterrados en tierras familiares en Gloucestershire, un entierro precario para un hombre que antaño ejerció una autoridad casi real. El régimen de Isabel y Mortimer, construido sobre las cenizas de Spencer, no perduraría. A finales de 1330, el joven Eduardo III tomó el poder, ejecutando a Mortimer y encarcelando a su propia madre. Pero el legado de Spencer perduró, un símbolo de avaricia, crueldad y ambición desenfrenada. Su ascenso y caída se convirtieron en una advertencia que se transmitió a lo largo de generaciones. El poder tomado con demasiada vehemencia y perdido con demasiada violencia. En la madrugada del 19 de octubre de 1330, el destino cambió una vez más. En el castillo de Nottingham se produjo un audaz golpe de estado. El joven rey Eduardo III, con apenas 18 años, tomó el control de su corona. Durante 4 años, su madre, la reina Isabel, y su amante Roger Mortimer gobernaron en su nombre, otorgando recompensas, silenciando la disidencia y manteniendo el mismo control férreo que una vez condenaron en Hugo de Spencer. Pero el poder, como siempre, genera sospechas. Mortimer se había vuelto arrogante, haciendo alarde de su autoridad, enriqueciéndose y distanciando a antiguos aliados.
Los rumores de otra tiranía resonaban en la corte. Eduardo, al llegar a la mayoría de edad, conspiraba en silencio. Con un pequeño grupo de caballeros leales, arrestó a Mortimer sin derramamiento de sangre. Isabel, antaño la orquestadora de la rebelión, observó impotente cómo se llevaban a su amante a rastras. En cuestión de semanas, Mortimer fue juzgado por traición. Sus crímenes fueron leídos en voz alta ante el mismo tribunal que antaño había dominado. A diferencia de Despenser, se libró de los horrores de la mutilación, pero aún así le esperaba la horca. Fue ahorcado en Tyburn el 29 de noviembre de 1330. Isabel fue encarcelada, su influencia extinguida. La rueda de la fortuna había vuelto a girar. La justicia, largamente demorada, había llegado, no a sangre y fuego, sino mediante la silenciosa determinación de un hijo que reclamaba un trono robado. Casi 7 siglos después de su ejecución, Hugo Despenser el joven sigue siendo una de las figuras más vilipendiadas de la historia inglesa. Los cronistas de la época lo retrataron como un tirano, codicioso, cruel y perverso. Su legado, preservado en textos medievales y registros judiciales, es de corrupción y decadencia moral. Pero la historia, como el poder, rara vez es parcial. Los académicos modernos ofrecen una visión más matizada. No cabe duda de que Hugo fue despiadado y explotó su posición para amasar tierras, riqueza e influencia. Sin embargo, muchas de las acusaciones más escabrosas, especialmente las relativas a su supuesta relación sexual con Eduardo II, deben analizarse desde la perspectiva de la política medieval. Las acusaciones de sodomía no eran meras condenas morales, eran armas políticas, utilizadas para deslegitimar a rivales y justificar castigos brutales. Su castración pública, poco común incluso en una época violenta, fue más que una venganza. Fue una supresión simbólica, una advertencia contra traspasar las normas prescritas de poder y masculinidad. Hoy en día, tanto historiadores como activistas se replantean si Hugo fue un hombre singularmente malvado o una víctima de un sistema que utilizaba la sexualidad como garrote. En definitiva, la historia Swan Key, historia de Hugh Despenser, no se trata solo de tiranía o justicia. Es un espejo que refleja cómo las sociedades castigan la ambición, el amor y la diferencia cuando se disfrazan con la piel equivocada. 21 de septiembre de 1327. Tras los fríos y silenciosos muros del castillo de Berkeley, un rey aguarda encadenado. Una vez coronado por Dios y coronado en oro, Eduardo II yace ahora destrozado, su cuerpo magullado, su dignidad despojada. En la oscuridad de la noche, 2 hombres entran en su celda. No llevan espada ni veneno. En cambio, traen un cuerno y un hierro al rojo vivo. Lo que sigue no es una simple ejecución, es una muestra de crueldad simbólica, una muerte forjada para no dejar herida, pero que habla por sí sola. Sus gritos son ahogados, su cuerpo intacto, su alma arrancada de él por el fuego y el silencio. Al amanecer, Inglaterra no tiene rey, solo un cadáver, contorsionado en agonía, y una historia que atormentará la historia. Pero, ¿era verdad o leyenda? Eduardo de Caernarfon nació el 25 de abril de 1284, a la sombra de la grandeza, el hijo menor superviviente de Eduardo I, conocido en la historia como el martillo de los escoceses, heredero de un brutal legado de conquista y realeza. Pero desde su infancia, quedó claro que este príncipe no reflejaría al padre que llevaba su nombre. Mientras que Eduardo I era férreo, marcial y temido, su hijo era gentil, curioso, y se sentía atraído por los placeres de la vida lejos del campo de batalla. Prefería la natación a la esgrima, las artesanías a las cruzadas. Se relacionaba con los trabajadores, trabajaba junto a los campesinos y disfrutaba de la compañía de aquellos por debajo de su posición. Para el rey, esto no era inocencia, sino debilidad. Disgustado por la dulzura de su hijo, Eduardo I se volvió cada vez más cruel.
En un infame arrebato, le arrancó mechones de pelo del cuero cabelludo, furioso de que el príncipe se atreviera a pedir un título real para su compañero favorito, el joven noble gascón Piers Gaveston. Entre ellos se extendía un abismo de expectativas y decepción. Se construían imperios con sangre y acero. El otro un día perdería a uno con silencio y amor. La semilla de una tragedia no se sembró en la traición, sino en la diferencia. Era todo lo que el joven Eduardo no era: audaz, ingenioso, magnético. Piers Gaveston, un caballero de modestos orígenes gascones, entró en la casa del príncipe como compañero. Pero lo que comenzó como amistad pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. Los cronistas lo llamarían más tarde un vínculo inconmensurable, un pacto de amor indisoluble. Ya fuera un ideal caballeresco o una pasión prohibida, su intimidad pronto consumió la corte inglesa. Cuando Eduardo I exilió a Gaveston, con la esperanza de romper el vínculo, el futuro rey juró traerlo de vuelta, y lo hizo al primer aliento de libertad. Al ascender al trono en 1307, Eduardo II llamó a Gaveston de inmediato, otorgándole el título de conde de Cornualles, una dignidad tradicionalmente reservada a la sangre real. Peor aún, Gaveston fue colmada de regalos, influencia, y tuvo un papel en la propia coronación, portando la corona de San Eduardo, desafiando abiertamente el protocolo nobiliario. La corte se escandalizó. La reina Isabel de Francia fue humillada. Sus joyas, regaladas por Eduardo, se encontraron en posesión de Gaveston. La nobleza, furiosa, vio no a un rey, sino a una marioneta sumida en el deseo. Para 1312, su furia se tornó letal. Gaveston fue secuestrada por señores rebeldes, burlada y masacrada junto a un tranquilo camino. Un amante, quizás. Una amenaza, sin duda. Una advertencia, sin duda. Tenía apenas 12 años cuando llegó a Inglaterra. Princesa de Francia, hija del formidable rey Felipe IV, ofrecida en matrimonio para asegurar la paz entre coronas rivales. Isabel de Francia era joven, pero comprendía su papel: convertirse en reina de Inglaterra, consorte de Eduardo II y madre de sus herederos. Pero desde el momento de su boda en 1308, quedó claro que no había entrado en un matrimonio, sino en un triángulo amoroso. Eduardo prodigó su atención no a su novia, sino a Piers Gaveston. Durante las festividades de la coronación, Isabel fue ignorada mientras su esposo se aferraba a su favorita. Incluso se rumoreaba que las joyas destinadas a su regalo de bodas habían sido cedidas a Gaveston, un insulto privado que se hizo dolorosamente público. La corte susurraba. Los enviados extranjeros arqueaban las cejas, e Isabel, una reina niña en una tierra extraña, tragó el primer trago de la humillación que definiría sus primeros años de reinado. A los ojos de su esposo, era una obligación política. A los suyos, era una reina sin poder, sin dignidad y, cada vez más, sin lugar. Las semillas del resentimiento se arraigaron pronto, y a medida que las obsesiones de Eduardo se profundizaban, también lo hacía la determinación de Isabel. Una reina humillada, como aprendería la historia, nunca es solo una víctima. Para 1312, la paciencia de la nobleza inglesa se había agotado. Piers Gaveston, burlón, pródigo y peligrosamente cercano al rey, se había convertido en algo más que un insulto. Era una amenaza para la estructura misma del poder aristocrático. Su influencia corrompió los nombramientos de la corte, desvió favores reales y envalentonó a un rey que se negaba a ver la tormenta que se avecinaba. Los varones actuaron. Liderados por Thomas, conde de Lancaster, se apoderaron de Gaveston, mientras Eduardo estaba ausente. No hubo juicio ni apelación ante la justicia. El edicto ya estaba escrito, con sangre. En un desolado tramo de carretera cerca de Warwick, Gaveston fue objeto de burla, despojado de sus títulos y ejecutado sumariamente. Apuñalado y luego decapitado, su cuerpo quedó expuesto como mensaje al rey.
La corona no protegería a los favoritos. Eduardo II quedó destrozado. Al enterarse de la noticia, se dice que se derrumbó de dolor, negándose a comer y a hablar. El hombre que había amado, fuera cual fuera la naturaleza de ese amor, había desaparecido, asesinado por hombres a los que no podía castigar. Pero Eduardo no olvidaría, ni perdonaría. Con la muerte de Gaveston, la amargura del rey se transformó en determinación. Las cicatrices dejadas por la espada que mató a su favorito no sanarían. Se infectarían y regresarían con venganza. En 1314, Eduardo II marchó al norte con un ejército para aplastar el desafío de Roberto Bruce y reclamar el dominio inglés sobre Escocia. Lo que siguió no fue una victoria, sino una humillación. En la batalla de Bannockburn, cerca de Stirling, los ingleses fueron derrotados, aplastados por una fuerza escocesa más reducida y decidida. Los caballeros se ahogaron en las marismas. Los estandartes cayeron. El propio rey huyó del campo de batalla, apenas con vida. La derrota destrozó la ilusión de fuerza. Los territorios conquistados por su padre se perdieron en un solo día. La reputación de Eduardo, ya debilitada por el escándalo, ahora apestaba a fracaso. La nobleza cuestionó su juicio. El pueblo sufrió las consecuencias. Las incursiones escocesas devastaron el norte. La confianza en el liderazgo real se desmoronó. Peor aún era el estado de las finanzas reales. El tesoro, antes abastecido por las conquistas de Eduardo I, ahora estaba desangrado por el favoritismo, los excesos cortesanos y el mal gobierno. Los impuestos aumentaron. El resentimiento se profundizó. Y, sin embargo, el rey no aprendió nada. En lugar de restablecer el orden, Eduardo repitió su mayor error. Encontró otro favorito. Hugo de Spencer el joven emergió para llenar el vacío dejado por Gaveston, y pronto eclipsó incluso la influencia de su predecesor. El campo de batalla había expuesto la debilidad de Eduardo, pero la corte mostraría cuán peligrosa podía llegar a ser esa debilidad. Eduardo II había perdido a un favorito en sangre. No perdería al siguiente tan fácilmente. En 1316, Hugo de Spencer el joven, un noble perspicaz con conexiones reales y una ambición insaciable, comenzó su discreto ascenso. Mediante una lealtad calculada y su matrimonio estratégico con Leonor de Clara, sobrina del rey, se afianzó en el corazón del poder. Para 1318 era chambelán real. Para 1320 era el gobernante en la sombra del reino. Lo que siguió no fue gobierno, sino explotación. Hugo aprovechó su cercanía al rey para apoderarse de tierras, manipular pleitos y despojar de riquezas a viudas y rivales. Incluso su propia familia se convirtió en blanco de su avaricia. La nobleza, aún conmocionada por las cicatrices de Gaveston, observaba con horror cómo el ciclo se repetía, solo que esta vez era peor. Los de Spencer, padre e hijo, no adulaban al poder, lo ejercían. Con Eduardo como escudo, construyeron un régimen de coerción, corrupción y venganza. Los nobles fueron desposeídos, la justicia doblegada. El miedo se extendió como la peste. Para 1322, los barones se habían rebelado. Su derrota en Boroughbridge trajo una paz temporal, pero a un precio terrible. Eduardo había elegido a Despenser por encima de su reino, y al hacerlo, se aseguró de que su propia caída fuera tan completa y brutal como el ascenso de su favorito. Antes una reina humillada, Isabel de Francia se convirtió en algo mucho más peligroso, una mujer con causa. En 1325 fue enviada a su Francia natal para negociar con su hermano, el rey Carlos IV. Pero una vez al otro lado del canal, se negó a regresar. Su mensaje era claro: no mientras los de Spencer aún gobernaran a su esposo e Inglaterra. En el exilio, Isabel se despojó del velo de la sumisión. Ya no era una simple consorte real, sino que forjó una nueva identidad como agente política y vengadora. A su lado estaba Roger Mortimer,
un varón que había escapado de la Torre de Londres. Su alianza, estratégica e íntima, se convirtió en el motor de la rebelión. En las Cortes de Francia y los Países Bajos consiguieron apoyo. Nobles exiliados, mercenarios y simpatizantes extranjeros juraron lealtad. Las cartas circulaban en secreto. El oro cambiaba de manos. Se armaban los barcos. En público, Isabel afirmó haber luchado por su hijo, el joven Eduardo III. En realidad, luchó por su trono y su venganza. Cuando desembarcaron en Inglaterra en septiembre de 1326, lo hicieron con un pequeño ejército, pero con una oleada de apoyo. Los nobles desertaron. Las ciudades se rindieron. La reina había regresado, no como consorte, sino como conquistadora. La presa se había convertido en la cazadora. La invasión fue rápida, pero su impacto fue contundente. En septiembre de 1326, la reina Isabel y Roger Mortimer desembarcaron en suelo inglés con un ejército modesto, pero el reino los recibió como liberadores. Años de tiranía de los Despencer habían quebrado la lealtad de la nobleza y la paciencia del pueblo. Mientras las ciudades abrían sus puertas y los varones alzaban sus estandartes, Eduardo II y los Despencer huyeron hacia el oeste, apoderándose del tesoro real tras ellos. Pero la huida no pudo salvarlos. El 27 de octubre, Hugo Despencer el Viejo fue capturado en Bristol. Su ejecución fue inmediata y salvaje. Fue ahorcado con armadura completa, luego decapitado y descuartizado, y sus restos esparcidos como advertencia. A Hugo el joven le esperaba lo peor. Capturado con el rey cerca de Neath, fue arrastrado a Hereford y sometido a una de las ejecuciones públicas más grotescas de la historia inglesa. Castrado, destripado vivo, luego decapitado y descuartizado. Se dice que sus gritos resonaron entre la multitud como una maldición. Eduardo, impotente y solo, fue llevado a Kenilworth. Allí, bajo presión del Parlamento y sus enemigos, abdicó el 25 de enero de 1327 en favor de su hijo de 14 años. El rey que había gobernado con favoritismo, ahora no tenía favoritos, solo enemigos, y ninguno dispuesto a salvarlo. Tras su abdicación forzosa, Eduardo II dejó de ser rey y se convirtió en una carga. Despojado de su corona, su dignidad y sus defensores, fue trasladado bajo fuerte custodia al castillo de Berkeley. Allí, tras gruesos muros de piedra y puertas de hierro cerradas, comenzó un lento descenso no hacia la muerte, sino hacia algo más cruel, la supresión. Al principio, su encarcelamiento fue moderado. Se le permitieron sirvientes, modestas comodidades y cartas. Pero la presencia del recuerdo de Hugh Despencer aún se aferraba a él, y para sus captores eso era intolerable. A medida que circulaban rumores de planes de rescate, sus condiciones empeoraron. Lo mantuvieron en la miseria, expuesto al frío y privado de contacto humano. Se dice que sus captores, Sir John Maltravers y Sir Thomas Gurney, lo sometieron a humillaciones, lo obligaron a cabalgar sin pantalones, permitieron que las alimañas infestaran su ropa de cama y le negaron incluso la higiene más básica. Su nombre real ya no significaba nada. No era un huésped, era un fantasma en espera. El hombre que una vez estuvo envuelto en armiño y coronado en oro, ahora vivía en silencio, con la mente desmoronándose. No habría juicio ni audiencia final, solo susurros en los pasillos y una muerte inminente. Para un rey que una vez gobernó por el deseo, su prisión estaba diseñada para destruir su propia identidad. La noche del 21 de septiembre de 1327 está grabada en la leyenda, pero envuelta en silencio. En lo más profundo de su ser, dos hombres supuestamente entraron en la celda de Eduardo II en el castillo de Berkeley. No llevaban espada ni veneno. Lo que trajeron fue algo más oscuro, un tubo de cuerno y un hierro al rojo vivo. Según crónicas posteriores, inmovilizaron al exrey bajo almohadas, ahogaron sus gritos e introdujeron el instrumento de tortura en su cuerpo,
quemándolo desde dentro, sin dejar heridas visibles. Fue un asesinato envuelto en simbolismo, destinado a castigar no solo al hombre, sino también al pecado que sus enemigos creían que encarnaba. ¿Pero ocurrió? Ningún registro contemporáneo describe el método. La macabra historia aparece décadas después, en la crónica de Geoffrey Le Baker, un texto escrito bajo un rey ansioso por demonizar a los asesinos de su padre. Para algunos historiadores, el relato huele a teatro político, no a verdad. Abundan otras posibilidades: asfixia, inanición o incluso simple negligencia. Algunos van más allá, sugiriendo que Eduardo escapó, fue reemplazado por un cadáver y vivió el resto de sus días como ermitaño en el extranjero. Lo que sabemos es que se enterró un cuerpo, se erigió una tumba y nació una leyenda. Sea verdad o invención, la muerte de Eduardo II sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia. En 1330, 3 años después de la supuesta muerte de Eduardo II, llegó una carta a la corte de su hijo, Eduardo III. Provenía de un sacerdote italiano llamado Manuel Fieschi y contenía una afirmación asombrosa. Eduardo II no había sido asesinado en el castillo de Berkeley. Había escapado. Según la carta de Fieschi, un sirviente había muerto en su lugar. El exrey huyó a través de Irlanda y Francia, estableciéndose finalmente en Italia, viviendo humildemente como ermitaño. La carta incluso describía un encuentro secreto entre padre e hijo años después, no registrado ni probado, pero sugerente. Los historiadores siguen divididos. Algunos la descartan como ficción política, elaborada para desestabilizar el régimen de Mortimer o aliviar la culpa de Eduardo III. Otros señalan pruebas circunstanciales, avistamientos de un galés en cortes europeas e inconsistencias en los registros funerarios. Lo que ofrecía la carta de Fieschi no era solo una teoría, era esperanza, leyenda e intriga política, todo en uno. De ser cierta, reescribiría la muerte de un rey. De ser falsa, solo profundizaría la sombra que ya se cernía sobre aquella fatídica noche en Berkeley. El 20 de diciembre de 1327 se celebró un funeral real en la abadía de Gloucester. El cuerpo, quienquiera que fuera su verdadero dueño, fue embalsamado, adornado y sepultado bajo una efigie de alabastro ornamentada. Eduardo II, muerto o desaparecido, se había transformado en memoria. La tumba era magnífica. Mostraba el rostro de un rey sereno, inmaculado por la tortura, impoluto por el escándalo. Ningún atisbo de humillación ni horror, solo dignidad tallada en piedra. Se convirtió en un lugar de peregrinación, un monumento real envuelto en silencio. Políticamente, el entierro cumplió un propósito. Cerró el libro sobre una cuestión peligrosa. Con Eduardo declarado muerto, Isabel y Mortimer podían gobernar sin la amenaza de un rey vivo, pero su dominio no duraría. En 1330, Eduardo III tomó el poder, ejecutó a Mortimer y encarceló a su madre, vengando así a su padre, cuyo fin quedó como una herida nacional. La tumba sigue en pie hoy en día, visitada por quienes se sintieron atraídos por la trágica historia. Bajo su tranquila superficie yace no solo un cuerpo, sino una pregunta. ¿Fue este el lugar de descanso de un monarca asesinado o un señuelo para un rey que desapareció? La piedra perdura, las historias sobreviven, y Eduardo II, tanto en la muerte como en vida, sigue siendo a la vez enigma y eco. Siglos después de su muerte, Eduardo II encontró una segunda vida, no en los libros de historia, sino en el escenario. A finales del siglo XVI, el dramaturgo Christopher Marlowe transformó al rey caído en una figura trágica. Su Eduardo II no fue simplemente un monarca destrozado por la política, sino un hombre destruido por la pasión, la traición y el deseo. La versión de Marlowe, aunque velada por una ambigüedad poética, dejaba pocas dudas. La caída de Eduardo era inseparable de su amor por sus favoritos.
El público presenciaba a un rey alienado por su corte, atormentado por el poder y destrozado por las mismas emociones que lo humanizaban. En producciones posteriores, se representó con frecuencia la infame escena del póker al rojo vivo, horripilante, teatral, inolvidable. Los historiadores modernos han seguido debatiendo la imagen de Eduardo. ¿Fue un tirano o una víctima? ¿Un gobernante negligente o un hombre aplastado por las circunstancias? El debate ha pasado de la condena a la complejidad. Con el tiempo, Eduardo se convirtió en algo más que un rey fracasado. Se convirtió en un símbolo, una figura sobre la que generaciones proyectaron sus miedos, prejuicios y su comprensión cada vez más compleja del amor, el poder y la legitimidad. Su legado fue moldeado no solo por cronistas, sino también por artistas, académicos y un público deseoso de encontrarle sentido a su sufrimiento. La caída de Eduardo II fue más que un colapso político. Fue una ruptura en la esencia misma de la realeza medieval. En 1327, por primera vez en la historia inglesa, un monarca coronado fue depuesto formalmente. El derecho divino de los reyes, antaño inexpugnable, había sido desafiado no por invasores extranjeros, sino por su propia esposa, los nobles y el parlamento. Ese acto resonaría a lo largo de los siglos, resurgiendo en las caídas de Ricardo II, Carlos I y posteriores. Pero el legado de Eduardo llega aún más lejos, entrelazado con la cuestión de la identidad. Sus estrechas relaciones, posiblemente románticas, con Piers Gaveston y Hugh Despenser, se convirtieron en motivo de escándalo durante su vida, y durante siglos, el lenguaje de su caída estuvo impregnado de acusaciones de amor contra natura y fracaso moral. Su sexualidad, real o percibida, se volvió inseparable de su caída política. Esta combinación de lo queer y la catástrofe se convirtió en una narrativa recurrente en la historia europea. El destino de Eduardo II contribuyó a forjar un patrón cultural. La desviación de las normas sexuales en los círculos de poder conduce inevitablemente a la ruina. Sin embargo, con el tiempo, las perspectivas cambian. Hoy, Eduardo es reconsiderado no como una caricatura del fracaso, sino como una figura humana, trágica, compleja y adelantada a su tiempo. Su legado no se trata solo de lo que perdió, sino de lo que su historia continúa revelando.